El ¿La lateranense. Inquisición fue en esta época o ya fue antes? Ya nos la brincamos. La Inquisición bueno, eso es otro tema importante. La Inquisición en esta época medieval, en los años 1200, 1300, se establece, mira, en estos años empieza a haber, Mauri, vamos a tener que seguir otro día, ¿eh? Yo creo que vamos a dejarle, yo creo que hablamos de la Inquisición, aquí le dejamos y luego le seguimos, porque es muchísima información. Ok. Y yo ahorita me voy a tener que ir a cenar, no hay Venga, problema. venga. Inquisición. Venga. Ok, Inquisición. Mira, eh, cuando aparecen las órdenes de los franciscanos y los dominicos, que aparecen en el siglo XIII, o sea, por los 1200, o están en su pleno apogeo en esos años, 1200. Porque, a ver, busca por ahí cuándo fue fundado con Orden Franciscana, Fundación de Orden Franciscana. 1200 y cacho. Francisco de Asís fue 1200 y garras. Fue 1209. Ok, Hombre, ¿verdad? pregúntame. Iniciando el siglo XIII. Bueno, ok. Bueno, ¿por qué surgen los franciscanos y los dominicos? Los dominicos son la orden de los predicadores, los que fundó Santo Domingo de Guzmán. Son contemporáneos. Estos surgen en ese siglo, inicios de ese siglo XIII, que es un siglo ya de mucho crecimiento. Las ciudades están grandes y hay mucha gente instruida. Y como hay mucha gente instruida, hay mucha gente que empieza a decir, a expresar su interpretación muy personal de la fe. Entonces empiezan a surgir otros herejes, como los que vimos al principio en Nicea. Ok, Entonces nuevos herejes. Porque había más información. Hay nuevos herejes porque había más información, exactamente. Uno de ellos son los cátaros y otros los valdenses. Pero bueno, estas herejías surgen y para contrarrestar estas herejías surgen franciscanos y dominicos para predicar. Ellos son predicadores. Los dominicos es la orden de los predicadores y los franciscanos se dedican a predicar también el evangelio con el ejemplo. Y ahí están muy bien las imágenes de los dominicos. Y ellos se dedican a contrarrestar estas herejías, a estos nuevos herejes. Ellos se dedican a transmitir otra vez la fe clara, la doctrina recta. ¿Ok? Bueno, pero los príncipes, el poder civil está preocupado por estos nuevos herejes y entonces en Roma se establece una oficina, por eso se llamaba el Santo Oficio, que se le conoce como la Inquisición, pero era el Santo Oficio, una oficina para detectar, para que ahí fueran registrados y acusados los herejes. Y esa oficina entonces empieza a tratar de combatir las herejías. La intención era buena, Mauri, la intención era buena, era combatir los errores de la doctrina y tratar de que franciscanos y dominicos aclararan esa doctrina. Por eso franciscanos y dominicos se empiezan a meter a colaborar en esta oficina, en este Santo Oficio, la Santa Inquisición, y después van a ser los que manejan, sobre todo con la Inquisición española, pero ahí te va, porque es diferente la Inquisición romana a la española. Entonces, Roma tiene esta oficina en donde tratan de detectar a los herejes y corregirlos con la ayuda de franciscanos y dominicos. A los reyes les gusta esta oficina, a los príncipes, pero uno de los reyes que más les llamó la atención fue a Isabel la Católica y a Fernando. En España copia este estilo, esta oficina y dice, nosotros en España vamos a crear nuestra propia oficina, nuestro propio Santo Oficio, que es el que va a perseguir a los herejes en España, porque ellos querían que, sobre todo en España, tuvieran una fe clarísima. Y luego llegan a México y llegan a Latinoamérica y el Santo Oficio llega a Latinoamérica también, ¿verdad? De hecho, el primer encargado del Santo Oficio aquí en México, en la Nueva España, se llamó Pedro Moya de Contreras. Bueno, el primero que sin tener su nombramiento ejerció como inquisidor fue Fray Juan de Zumárraga. Claro, el de Juan Diego. El de Juan Diego. Pero el primero que tuvo nombramiento de la corona, sí, claro, se llama Pedro Moya de Contreras. Bueno, esta oficina de España, esta era una oficina de España, era como ¿cómo se le llama? Era como una franquicia de la de Roma. Ok. Era una franquicia.
España se lleva la franquicia, establece esta oficina, pero España sí, en Roma era una oficina de la iglesia, manejada solo por la iglesia, pero en España sí la maneja la corona española. Se mezcla ahí en la Inquisición poder civil y poder religioso. A Isabel y a Fernando les sirve como mecanismo de control político y social. Y ahí ellos es en eran los donde... que hacían todas las cosas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Y, Galileo Galilei, yo tengo ok, sí. entendido que fue el que dijo que la Tierra no era plana y Ajá. que fue acusado y matado por la Inquisición. ¿Qué tan cierto es No, eso? no, 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 no fue matado por la Inquisición. Galileo Galilei fue acusado, o sea, fue juzgado por la Inquisición, pero él salió bien librado, vaya, él murió después. Ok, Pero no, no, él no fue matado. Al que sí se le condenó por la Inquisición fue a Giordano Bruno, un libre pensador, filósofo, que no se quiso retractar de sus ideas, pues sus ideas estaban un poco salidas. Eh, y allá en Roma está una estatua de él en una plaza que se llama Campo dei Fiori. Campo dei Fiori, ahí está Giordano Bruno. Cuando vayas a Roma y vayas a Campo dei Fiori, aunque ahorita no vayas por el no, no, COVID-19, no, ahorita no. pero, pero cuando vayas y vas a Campo dei Fiori, vas a ver un tipo monje, una estatua de un tipo monje así de bronce, color de bronce. Bueno, él sí fue condenado por la Inquisición, pero por el brazo civil. Bueno, la Inquisición entonces tenía un brazo religioso y un brazo civil. También o sea, en Roma era manejada, en un principio era manejada solo por la iglesia, pero después después los reyes le pedían a la iglesia que le mandaran los casos para ellos hacerles un juicio civil. Bueno, todas los mecanismos de tortura y las condenas las hacía el brazo civil, no las hacía el brazo religioso, o sea, las hacía el poder civil, pero colaboraban, sí colaboraban. Sí, porque En en muchas España, películas, bueno, que yo creo que es que algo de cierto tiene que ver, por ejemplo, quemaban brujas, las amarraban a postes, las quemaban y estaba ahí el sí, sacerdote aventándole agua bendita y por arrepiéntete. O sea, está metidos exagerado. estaban, ¿no? O sea, colaboraban, pero está exagerado en las películas. De hecho, los casos de brujas fueron hasta Trento, ¿verdad? Ok, hasta O sea, 1500 y así. hasta el 1500. Y fíjate, irónicamente, después de la Edad Media, ya con la ciencia avanzada y ya en época de Trento, se puso de moda la brujería y el satanismo se puso de moda y entonces la Inquisición se dedicó también a perseguir esos casos. Al menos te puedo decir, estoy seguro que aquí en la Nueva España hubo muy poquitos casos de gente condenada, casi no hubo casos de gente condenada y muchos fueron por robos, por cuestiones civiles, no por cuestiones religiosas. O sea, Ok. eso de las brujas y eso sí sucedió, pero no en cantidad masiva, no era lo cotidiano. Sí era cotidiano que se acusara de satánico a alguien, pero acuérdate, pero ya cuando veamos Trento vamos a ver por qué. Porque se peleó Lutero con el Papa y Ujú. Lutero decía que el Papa era el demonio y el Papa decía que Lutero era el demonio. Y entonces, pero ¿por qué llegaron a decir eso? Porque se les acabaron los argumentos a uno y a otro. El análisis histórico dice, los historiadores serios que abordan este tema dicen que en realidad Lutero ya no sabía cómo convencer al Papa de que dejara de cobrar por indulgencias y el Papa ya no sabía cómo convencer a Lutero de que se retractara de sus tesis, sobre todo de que se retractara de decir que el Papa no tenía toda la autoridad. Se convirtió en un problema más personal que teológico. Había teológicamente en Trento quedaron claras muchas de los aspectos, ¿verdad? Y eso te lo dicen los biblistas y los teólogos y los historiadores. En Trento, teológicamente parecía que ya no había pleito entre luteranos y católicos. El problema era un problema personal y después se convirtió en un problema de impuestos y político. Pero bueno, eso lo vemos Pero después.